Bueno, amigos de You Rock, lo prometido es deuda. Muchos de ustedes pidieron este capítulo especial, una figura fundamental, y vamos a ser claros, querida por muchísimos y criticada por otros también, pero está aquí con nosotros porque es una leyenda viviente y soy uno de los partidarios de que hay que hacer los homenajes y conocer a las personas en vida, no cuando las personas ya no están, es que bueno, es que uno quiere como rendirle mérito. Esta persona es importantísima en nuestra historia de nuestro rock and roll y es una figura clave que tiene mucho que contar. A lo mejor el tiempo, con tanta historia, a lo mejor este tiempo es corto, pero queremos que él mismo nos muestre una semblanza de su historia. Y que más que decirles que, bueno, bienvenido a You Rock, señor Gustavo Corma, historia viva de nuestro rock and roll. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme, Luis, porque sé que vas a recibir unas cuantas mentadas de madre por ponerte en pantalla junto contigo. Pero bueno, eso es parte de esta historia. Rock and roll es rock and roll. Nadie dijo que iba a ser nice, ¿no? Todo el tiempo. Pero bueno, Claro, aquí estoy contigo. Cañonere, gracias, pues, dispare. gracias Porque tú por tu sabes que yo tiempo. creo, Luis, que Ajá. no vale. Gracias a ti por invitarme. Como te digo, creo que a mí las entrevistas me parece que lo mejor de las entrevistas son las preguntas del entrevistador. O sea que, dígame, pregunte, dispare. Gus, ¿cómo, para aterrizar ya, para que quede como el espíritu de nuestro programa, como creo que lo has visto, siempre ha sido como dejar un buen texto de consulta, tanto para las generaciones que vivieron como para las que vienen, ¿no? Entonces, bueno, aterricemos puntualmente dónde naces y cómo llega Gustavo Corma y en qué zona de Venezuela llega a este mundo, Gustavo. Bueno, mira, yo nací en Buenos Aires, Argentina. Ok. Y me crié en el barrio Belgrano, escuchando a Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel, porque a mi papá le encantaba eso. Mi papá era barcelona catalán, mi mamá argentina, hija de italiano, escuchaba otras cosas, ¿no? Pero bueno, y a mí me gustaba el folclore argentino, me gustaban mucho los chalchaleros, la Hualpa Yupanqui, bueno, y más adelantico que si Leonardo Fabio y tal, y incluso hasta Piero, había cosas de Piero que me gustaban. Y después aparecieron los Beatles, todavía estando yo en Argentina, los Beatles y siendo yo un niño, pues, los Beatles y los Rolling Stones. Y me vine a Venezuela. ¿A qué Cuando edad? llegué a Venezuela, ¿A qué edad llegaste a cuando llegué a Venezuela, Gus? Venezuela tendría como 11 años. 11 años, Y bajo qué cerca de los circunstancias 15. llega ese fenómeno migratorio en tu familia que cae aquí en Venezuela? Bueno, mi padre era un republicano catalán, antifranquista, y tuvo que salir huyendo. Él era director de teatro en esa época, el padre era escritor, periodista, escritor, y como todo el mundo, en el mundo del arte todero, porque tienes que hacer muchas cosas para sobrevivir, ¿no? Se tuvo que escapar de España, salir huyendo de España, y en Marsella, el cónsul argentino, mi papá, y le gustaba mucho el tango. Entonces, fíjate, mi papá huyendo de Franco, después en Argentina, con su espíritu rebelde, se metió en problemas con algunas de las autoridades. Primero tuvo algunos problemas con Perón, porque en esa época, haciendo cine, ya tuvo problemas por ahí, tuvo que venirse para Venezuela y dejarnos allá. Volvió a Buenos Aires cuando cayó Perón, pero se metió en problemas con el primer gobierno que se instaló en Argentina, y tuvo que volver a salir corriendo de Argentina, y en algún momento nos sacó corriendo a nosotros de Argentina para traernos a Venezuela. Pues Venezuela es un país donde había una democracia que, bueno, yo no la consideraba democracia, pero de todas maneras donde se hacía billete fácil. Mi papá tenía un buen trabajo, y llegamos a Venezuela. Entonces aquí te cuento qué pasó, qué importa. Yo empecé a estudiar en el colegio americano, que es el colegio internacional, que hoy llaman el colegio internacional. En un día había un concierto, el colegio internacional hacía viajes para los Caracas, íbamos a surfear a los Caracas y se hacían festivales de rock, pues, un colegio donde estudiaban gente, hijos de diplomáticos, gente así, tú sabes, y se hablaba inglés, pues. Y
un día fui a un concierto en el Colegio Internacional y estaban unas bandas, había dos bandas, había varias bandas, pero las dos que me impresionaron fueron una que se llamaba Ladies Water Closet, Ladies WC. En esa banda estaban los hermanos Seija, estaba Icasta. Icasta creo que es uno de los guitarristas, de los héroes del rock and roll venezolano más subestimados, o sea, más menospreciados, casi nadie lo recuerda, casi nadie habla de él. Sin embargo, ahí para mí es un héroe del rock and roll y es un héroe de la guitarra. Icasta tocó con los Clanners, tocó con mucha gente, pero con los Ladies fue que yo lo vi. Y otra banda que estaba tocando era Eddie and the Snobs. Eddie después tuvo una banda que se llamó Junk Mail. Eddie era de Berkeley, era venezolano, pero vivía, o sea, estudiaba en Berkeley, ¿no? Estudiaba en Ohio. Entonces, Eddie formó una banda que se llama Eddie and the Snobs. Después tuvo Junk Mail, donde tocaba Álvaro Falcón, que quizá para mí es uno de los músicos de blues, de los mejores guitarristas de blues de Venezuela y del mundo, quizá, al menos de Latinoamérica. Okay. Y bueno, para mí eso fue impresionante, y ver a Di Casta tocar con su tomusa, tú sabes, estamos hablando de los 60, ¿no? 66, 67. Y yo estaba abajo en el escenario. Acuérdate que a esta edad, ¿no? Cuando tú tienes 12 años, o 13 años, tú ves una persona de 16 o 17 tocando, y o sea, aunque la distancia es muy poca en años, la impresión es como si estuvieras viendo un gigante, ¿no? O sea, claro que hay sí. muy poca distancia en verdad, ¿no? Pero para ti es una cosa lejanísima. Entonces, claro, yo veía ahí, yo decía, pues, quiero hacer eso. Yo tocaba guitarrita, tú sabes, charrasqueaba ahí las canciones de Atahualpa, o alguna que otra cancioncita de los chalchaleros, o de Sapo Cancionero, Samba en Esperanza, esas cosas así que te enseñan, los primeros acordes que te enseñan en la guitarra, charrasqueadas, ¿sabes? Y yo quiero ser como Adín. Bueno, eso pasó. Y bueno, por circunstancias de la vida yo tuve que irme a estudiar afuera. Unas circunstancias un poquito complicadas que quizá nos vienen al caso ahorita. El hecho es que un día regresando, yo venía de vacaciones a Venezuela y estaba estudiando en el norte. Y venía de vacaciones a Venezuela y un día de hippie, ¿no? Ya éramos hippies. Estamos hablando finales de los 60, comienzos de los 70, tú sabes, pantalones campana, pelo largo, marihuana, todo el patín, ¿no? Yo vengo caminando, esto me lo cuentan, te lo cuento como me lo contaron. Me lo contó uno de los protagonistas. Venía yo caminando con mi hermano por una calle de la California. Mi hermano también estaba peludo, mi hermano tendría 13 años en esa época, yo tendría 17. Y vengo caminando y veo un hippie que viene caminando contrario, ¿no? Hacia nosotros. Otro hippie loco con sus pantalones campana y sus sandalias hindúes y vainas, caminando así todo hippie, todo trono, y yo, picho, y entonces nos conseguimos de frente. Y nos vemos y entonces, ajá, hola, ¿quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Y tal. Entonces nos empezamos a hablar. Mire, ¿qué haces tú? Bueno, yo no sé, yo quiero ser músico. Bueno, nosotros estamos empezando una banda. Y la banda se llamaba Skyward Meditation. Bueno, no se llamaba Skyward Meditation todavía, no tenía nombre. Nosotros le pusimos Skyward Meditation después. Ensayaban en casa de la familia de Casino, allá en la California Norte. La integraba Jairo Zuleta, que lamentablemente falleció hace poco. Jairo quizá un guitarrista excelente, un músico excelente. Casino, Víctor González, después formó la misma gente y ha tocado mucho por ahí. Rafael Estrella, al que llamábamos Paul, porque se tenía un peinadito muy a lo Beatles, y tocaba un bajo Hofner, muy parecido al de Paul McCartney. Entonces le pusimos el sobrenombre de Paul y eso se le quedó. Hasta el día de hoy Rafael Estrella es Paul. Creo que Rafael está en España, en Valencia, él es ingeniero de sonido. Pues él se convirtió en ingeniero de sonido sonoro, creo. Entonces, bueno, formamos una banda de rock psicodélico, ¿verdad? Ahora te digo una cosa, nosotros éramos revolucionarios. Nosotros éramos hippies, pero queríamos cambiar el mundo. No era que era nada más que la pinta, la marihuana, el pelo largo, no, el amor libre, no. Nosotros pensábamos que el mundo estaba equivocado, que la dirección que había tomado el sistema mundo estaba equivocado, como muchos jóvenes de esa época.
y queríamos cambiarlo. En esa época muchos querían cambiarlo a coñazos, ¿no? Lo querían cambiar a punta de tiro, agarraron armas, nosotros agarramos guitarras, que era lo que queríamos hacer. Y creamos esa banda Skyway Meditation que viajó por toda Venezuela, fue a Colombia. Y era básicamente, Gustavo, era básicamente una banda de rock progresivo, ¿cuál era la tendencia? ¿Qué tocaban para ese momento? Te explico, nosotros éramos jóvenes, estábamos aprendiendo a tocar en verdad. Estábamos aprendiendo. Y ninguno de los cuatro estaba estudiando música, era todo por oído. Entonces, había unos caballeros en esas bandas, porque en esa época también conocí a otros músicos, un tal Carlos Espósito, que pues todavía estaba por ahí, deberías entrevistarlo también, tiene mucha historia. Carlos Espósito pertenecía a una banda que se llamaba Los Primitivos, que era su hermano Juan Pablo, y el bajista que era Pupi, conchate, no me acuerdo cómo se llamaba Pupi, su nombre, que me queda como Pupi. Pupi era un bajista excepcional y un guitarrista excepcional, y era el único que yo iba y le preguntaba, pues, conchale, Pupi, ¿qué es esto? ¿Cómo hago esto? Enséñame una escala. Y él era el único que me enseñaba, pues, que nos enseñaba todo. La banda se llamaba Los Primitivos, y hacían covers de los Rolling Stones, y era impresionante. O sea, era una banda tributo a los Rolling Stones de aquella época, en los 70. Gustavo, ¿y qué pasaba? ¿Cuál era, si me los describes como para que la gente entienda? Muchos invitados me describen con mucha añoranza lo que pasaba en la calle en los años 80, pero en esa movida de los 60 y 70, ¿qué pasaba en las calles a nivel musical? ¿Cuáles eran los puntos de encuentro? ¿Cuáles eran las tribus urbanas que hacían vida? Porque ese testimonio también es importante y creo que la gente a veces se lo salta. Pero ¿qué pasaba en la calle con esos chamos? ¿Dónde se reunían? Más allá de hablar de revolución, de sueños, de música, ¿cuáles eran como esas zonas donde los sectores populares también cobraron una participación que luego políticamente también existió, correcto? Correcto, pero bueno, déjame que te explique. Venezuela es un caso especial, ¿no? Dentro del rock and roll y de la escena musical. Venezuela no, bueno, en todo. Venezuela es un caso especial en todo. Nosotros somos un pueblo, me considero venezolano, te lo digo sinceramente. Yo tengo 3 nacionalidades: argentino, venezolano y trinitario. No sé por qué, pero yo pasé casi 16 años en Trinidad y también me siento trinitario, no sé por qué. Pero los venezolanos somos una raza muy especial. Ahora te explico. El rock and roll siempre ha sido en Venezuela una música verdaderamente alternativa. Nunca ha sido por la calle del medio, pues nunca ha sido mainstream. La Venezuela siempre ha sido joropo y salsa. Bueno, y en salsa vamos a hablar no de salsa de los 70, sino labillos, los melódicos, y de ahí para atrás toda esa música, digamos, los antaños del estadio, ese tipo de música urbana caraqueña, era la que o era el joropo llanero o la música urbana caraqueña, ¿me entiendes? Porque olvídate de los tambores de la costa, eso no, en Caracas no lo oías nunca, tenías que ir para la costa para oírlo. Y yo me acuerdo que la primera vez que fui a Choroní, del pueblo de Choroní al puerto abajo, al costa abajo donde está la playa, era de tierra, era una carretera de tierra. Me acuerdo perfecto. Choroní era un paraíso, sigue siendo, pero en aquella época, como te digo, imagínate, la mitad de la carretera no estaba asfaltada. La mitad que estaba asfaltada, que era esa carretera que sube por Henry Pittier, la construyeron los presos de Pérez Jiménez, a punta de palo y coñazo, no puedes imaginar. Okay. De todas maneras, el mundo del rock and roll era el mundo muy, muy pequeño. Nosotros los rock and rolleros éramos como una raza, había la mayoría, por supuesto, siempre ha habido un rock and roll de calle, un rock and roll, vamos a ver, malandro, y un rock and roll de quinta, de urbanización. Okay. Rock and roll más o menos clase media alta. O sea, siempre ha estado dividido, igual que el punk estuvo dividido entre unos punquetos ricos y unos punquetos de calle. Los punquetos de calle siempre salían jodidos, vamos a hablar claro. Y los punquetos ricos, bueno, se podían vacilar la banda. Lo mismo pasaba con los rock and rolleros. La única vaina
era que también en esa época, y casi nadie, los jóvenes no lo conocieron, sobre todo los jóvenes ahorita, esos peludos que andan por ahí todos locos, con sus cortes raros, así, sus tatuajes y sus pintas estrafalarias. Bueno, las pintas estrafalarias nuestras eran penadas, pues tú andabas por ahí, nosotros teníamos códigos de conducta para movernos, o sea, tú no te movías a pie, te movías en carro, pero no se podía viajar en transporte público porque estabas arriesgado que te bajaran de la camioneta. ¿De qué estamos hablando estamos hablando de qué, Gustavo? ¿De recluta, de represión policial? Estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de los jóvenes rockeros de los 70. Sí, pero no ¿quién los reprimía? ¿Quién los reprimía? ¿La policía, la guardia, la recluta, lo que se llamaba el fenómeno de la recluta? La policía metropolitana, la Guardia Nacional. Acuérdate que en esa época le pagaban plata a la gente, a los pacos, para reclutar. Cada recluta que llegaban, ellos les pagaban. Y para ellos, para un guardia nacional o para un policía metropolitano, agarrar un hippie peludo y cortarle el pelo era un orgasmo. ¿Comprendes? Sí. Ahora, te cuento qué pasó en los 70. Para mí, pues, mi historia. Claro. Puede haber otras historias. Por supuesto que estaban los hermanitos O'Brien, estaba Henry Stephen, y uno los admiraba, yo a los negritos O'Brien, a las Cuatro Monedas, yo a Henry Stephen, para mí era rechísimo, las pintas que se ponía, los pasos que hacía, todo. Tan el poco de grupos de aquella época, que si los Flippers, los Planners, los Supersónicos, bueno, toda esa historia del rock venezolano, que más que todo era como muy parecido al rock mexicano de la época, ¿verdad? Ok. Así que lo digo sin que me quede nada por dentro. Pero había bandas como Lady Watercross, Lady WC, que en internet puedes escuchar, cualquier joven que me esté escuchando puede escuchar a Ladies WC y me dicen qué les parece. Pues un rock psicodélico impresionante. Había otras bandas también, había muchas otras bandas. Ahora, en esa época había un disc jockey que se llamaba Capi Doncel. Capi Doncel, hermano de Alfredo Escalante, que después tuvo la música que sacudió al mundo. Un excelente programa de rock and roll, ¿verdad? Donde muchos jóvenes conocimos inmensidad de bandas a las que no teníamos acceso. Pues. En esa época uno iba a Don Disco y compraba las cosas que Don Disco traía, a veces algunas cosas buenas, ¿me entiendes? La mayoría de la música uno la oía cuando venía de afuera alguien, uno mismo que venía de afuera porque estudiaba afuera, traía sus discos y los compartía con los panas y bueno, y mira, escucha esto, escucha aquello, ¿no? Me acuerdo haber llegado con el primer disco de los Doors. En esa época regresé a Buenos Aires, por cierto me arrestaron cuando regresé, y regresé me acuerdo que llevaba un disco de los Doors, llevaba como 4 discos, uno de Grateful Dead, para mostrárselo a mis primos y a mis antiguas amistades allá, pues. Pero de todas maneras, así como funcionaba la cosa. Capi tenía un programa que se llamaba Happy Capi Capi. El programa Happy Capi Capi era uno de los únicos programas de rock and roll, mucho antes de la música que sacudió el mundo, ¿sí? Te digo, Luis. Okay. Happy Capi ponía música arrechísima, ponía a Pink Floyd, ponía Iron Butterfly, Inagada la Vida, todas esas canciones de aquella época psicodélica, todas esas bandas de rock de los 70, 60, 70 que nos inspiraron a todos los rockeros, pues, aunque a mí me cuesta identificarme como rockero. Uh-huh. O sea, rock and rollero quizá, pero como también tengo un background de música de burda loco, entonces no sé cómo puedo colaborarme. Pero bueno, Capi hizo una compañía de producción que se llamaba Los Cerebros Elásticos, perdón la digresión, Cerebros Elásticos. Los Cerebros Elásticos era una compañía productora que producía shows de rock and roll, los primeros shows de rock and roll en la ciudad de Caracas. Te hablo de Caracas porque es donde yo vivía, no sé qué estaba pasando en Valencia o en Maracaibo, no sé. Ok. La primera mermelada, los shows que producía Los Cerebros Elásticos, por supuesto, Capi tenía un show en Radio Capital. Radio Capital, por cierto, mi papá fue uno de los fundadores de Radio Capital.
Los primeros shows se hicieron en la cervecería Caracas. La cervecería Caracas está por ahí, por la Plaza Morelos, para arriba estaba, ahorita ya no existe. Eran unas edificaciones industriales muy antiguas, de los años 40, 50, y tenían un teatro hermoso, un teatro, imagínate, un teatro de los años 50, super art deco, arrechísimo. Y ahí se hicieron las primeras mermeladas. Las mermeladas se presentaban grupos de rock. Por alguna razón, no me acuerdo exactamente cómo, bueno, como tú dices, ese grupo de jóvenes rock and rolleros éramos como unos grupos como muy underground, ¿no? Muy subterráneos, casi todos nos conocíamos, no todos éramos amigos, éramos de diferentes clases sociales, había gente de country, gente de las Mercedes, había gente de Petare, había gente del Paraíso, mucha gente del Paraíso, había gente de Bellomonte, de la California, por supuesto, nosotros, había gente de la sur, de la norte, o sea, era como un grupo muy diverso, como siempre ha sido todo en Venezuela, una gente muy diversa, o sea, pequeños grupos muy diversos. Yo creo que en Venezuela somos una cantidad de minorías que vamos juntos hacia algún sitio siempre. Pero nadie es mayoría. Aquí ni los italianos, ni los portugueses, ni los negros, no, todo el mundo aquí es minoría. Todos somos minoría. Y todos vamos juntos hacia una misma meta. Entonces el rock and roll era algo así. Pero éramos además minoría a nivel artístico, porque como te digo, éramos la alternativa a la Billos, a los melódicos y al joropo, pues. Porque siempre ellos han tenido sus circuitos. El rock and roll en Venezuela jamás ha tenido un circuito. Nunca lo tuvo, ¿entiendes? Ha habido intentos, pero no ha existido. Creo que es una de nuestras gran fallas como movimiento, si queremos hablar de un movimiento de rock. Gustavo, entonces, luego... ¿qué pasa? Ajá. Ajá. Luego ese no, chamo... Te iba a decir que ahí... Dime. Capi. Bueno, te iba a decir, en los shows de Capi se presentaban bandas como los lunes, sábado y domingo, los LSD, donde tocaba Joséito Romero, que es otro de los grandes guitarristas venezolanos, músicos venezolanos de aquella época. Una vez yo le dije a Joséito que yo me había vuelto así por la culpa de él, pues, y Joséito se murió de la risa. Nos encontramos una vez en un sitio, yo soy así por ti y por ahí. Pero para contarte la historia de Capi, entonces las mermeladas, empezó a ir toda esta gente diversa de diferentes partes, se empezó a reunir en estos sitios para escuchar estas bandas, los LSD, CMAD, cantidad de bandas, ¿verdad? Los Sky nunca logramos tocar las mermeladas, yo todavía era muy chamo. Yo trabajaba con Capi cuando venía de vacaciones y después me volví a ir y después, bueno, Capi y yo nos volvimos muy amigos. Incluso Capi Doncel un día fue a secuestrar a su mujer en La Guaira para casarse con ella, porque la que fue su mujer, pues el amor de su vida, y me acuerdo que me pidió que lo ayudara a irla a buscar en el carro. Mi papá nos había regalado, a los Skyway Meditation, nos había regalado una Land Rover de esas largas, chasis largo, para que cargáramos los equipos y viajáramos. Con esa Land Rover viajamos por toda Venezuela y fuimos hasta Colombia, no vayas a creer, a tocar el Skyway Meditation. Entonces fuimos a secuestrar a la futura esposa de Capi. El papá de la esposa de Capi era jefe de la Digepol. Ajá. Imagínate. Entonces imagínate bajar a La Guaira a secuestrar a esta señorita, ¿no? Pero bueno, esas eran las cosas que hacíamos nosotros en esa época, ¿te imaginas? ¿No? Bueno, Capi Doncella fue un personaje extraordinario, fue una de las personas que más promovió el rock and roll en Venezuela. Creo que el Festival de Nuevas Bandas incluso le hizo un homenaje, al que creo que yo estuve presente. Digo creo porque muchas cosas están envueltas en una oscuridad que a veces no sabemos pero de todas maneras Capi de repente un día vio un vuelco extraordinario. Capi dejó de escuchar rock and roll y empezó a escuchar joropo venezolano y empezó
a sonar sola y exclusivamente música folclórica venezolana. En esa época, yo te digo, a mí me pareció, coño, ¿qué le pasó a Capi, loco? Que abandonó el rock and roll, ¿me entiendes? Para mí fue como un shock. Claro, su hermano Alfredo Escalante seguía con su programa, ¿no? Por supuesto, que era de, bueno, cónchale, por lo menos que Alfredo. Ahora comprendo, cónchale, Capi se dio cuenta de que necesitábamos, de verdad, Venezuela necesitaba proyectar lo suyo, ¿no? Y frente a un poco de bandas, que la mayoría lo que se había vuelto son bandas de covers, porque lamentablemente hubo un momento en Venezuela donde todo el mundo lo que hacía era covers, porque para tú tocar y ganarte la vida en un local nocturno en Venezuela, tienes que tocar vainas de otra gente, porque si llegas a tocar tu vaina, no te nadie te quiere, ¿entiendes? Esa es una de nuestras fallas también como movimiento musical, vamos a llamarlo de rock and roll, pues, o alternativo, como lo queramos llamar. Y bueno, nada, esa es parte de la historia, para que sepas. La otra parte, antes que se me olvide, es que en Casa de Casino, con Sky, esta gente que íbamos a hacer Skyway Meditation, el mentor de ellos, el mentor mío era Pupi, de Los Primitivos, pero el mentor de ellos era Di Castro, de Ladies Water Closet. Y resulta que un día, creo que Jairo se fue del grupo, porque Jairo se puso a estudiar seriamente guitarra clásica, y claro, en ese momento él ya como estudiante de guitarra clásica, el rock and roll como que no le funcionaba muy bien, y entró a tocar con nosotros a Di Castro. Entonces para mí, eso fue, imagínate tú, ¿no? Claro. O sea, es como que yo te diga que de repente estoy tocando con Eric Clapton. O sea, en un mismo escenario de Eric Clapton. Para mí la sensación era esa, así. Impresionante. Entonces, bueno, ahí está esa historieta ahí para... ¿Cómo ese chamo entra en esa, y cómo se confabula realmente esa terna agresiva, salvaje, vibrante, llamada la seguridad? No desde la historia documentada, sino que desde la visión de unos amigos que a lo mejor querían cambiar el mundo y que, bueno, con toda una historia, o sea, no tanto la cronología de los hechos, que creo que eso está más que documentado, pero sí desde por qué ese clic como amigos, por qué ese clic como hermanos, tanto para cosas buenas como para excesos. ¿Por qué había esa conchupancia? Pero te explico porque de primero hay muchas cosas que no las voy a decir ahorita porque van a tener que comprar el libro. Pero bueno, algunos se los voy a regalar, ¿no? Quizás, probablemente a ti, Luis, te regale una copia autografiada para que la tengas ahí en el museo. De todas maneras, fíjate tú, cuando en los 70, nosotros hippies peludos, de repente el rock and roll se volvió una vaina muy diferente a la que nosotros queríamos. Aquellos hippies revolucionarios, los Skyway Meditation, nos vimos muy defraudados con todo el movimiento de rock, porque el sistema mundo en que vivimos, el sistema capitalista mundo en que vivimos, tiene la mala costumbre de consumir, de volver todo un objeto de consumo. El capitalismo se traga las vainas, las vomita y te las tienes que comer, te las da para que te las comas, te las vende. Entonces yo, decepcionado de todo eso, me rapé el coco y me involucré en otras vainas. Seguía tocando mi guitarra, pero me involucré en otras cosas. Casino siguió tocando, se hizo la misma gente, siguió con su carrera, bla, 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 todos siguieron con su carrera. Jairo siguió, se casó con esta chica, Melissa, la reina del rock, y bueno, Paul se puso a estudiar ingeniería de sonido, tú sabes, y yo me perdí en mi oscuridad, pues, en mi locura antisistema total. No vamos a contar eso. Ahora, en los años finales de los 70, ¿verdad? Estando yo en la isla de Bali, alguien me da un cassette de Cure, el primer disco de Cure, que se llama 17 Seconds, ¿no? Y yo escucho la vaina y yo digo, coño, qué fecha esta vaina, pues.
Y bueno, de regreso, uno de esos viajes de regreso de Bali en Londres, entré en un bar y había unos punquetos tocando. Y yo veo a estos locos tocando punquetos, tú sabes, todos locos tocando. Y yo, coño, si estos tipos tocan, pana, yo también puedo tocar. Además que me gustaba la vaina, la agresividad de los tipos, la inconformidad con el sistema. Acuérdate que a finales de los 70 años y al principio de los 80, vamos a hablar claro, el final de la década de los 70, de la era hippie, de los hippies, paz y amor, y el ácido, y la marihuana, y el amor libre, es la muerte de John Lennon. John Lennon lo asesinan, y ese es el comienzo de la década de los 80, con todo lo que musicalmente significa la década de los 80, ¿verdad? Se acaba ese rock glamoroso, esas superestrellas del rock con los pelos largos así con el ventilador que te mueve los pelos y que mira que esto soy, huevón, tú nunca vas a tocar como yo. Vacílate, yo hago escalas 16 horas diarias, marico, no me vas a joder nunca. Ese tipo de vainas, tú sabes, de los heavy metal y la vaina. Entonces, coño, que a mí me fastidiaba porque, coño, la vaina era como una cuña de shampoo, ¿no? Entonces, decidí, coño, de hacer música otra vez. Y llegué a Venezuela, después de uno de esos viajes, con la idea de formar un... Cangrejo y yo siempre hemos sido amigos, siempre, desde carajito. Cangrejo era parte de esos hippies cuando lo Skyway Meditation, solo que Cangrejo es más joven que yo. Y la misma vaina, Cangrejo me cuenta a mí que él fue a ver Skyway Meditation en el Nuevo Circo, un festival en el Nuevo Circo, y cuando salimos nosotros él era así como, wow, qué tipo, qué bolas estos hippies, qué recho, porque coño, eso es lo que él quería, ser una estrella de rock, pues. Y entonces, eso me lo cuenta Canchi, ¿no? Cangrejo. Y eventualmente nos hicimos amigos y nos la pasábamos haciendo música los dos con la guitarra, pues. Tuvimos algunos intentos, teníamos un dúo que se llamaba el dúo Sarna, se llamaba Escabiosis primero, después le pusimos Sarna, porque Cangrejo decía que Piqui se extiende. Entonces, bueno, nada, al primero que busqué fue a Cangrejo, pues, para hacer un grupo, para empezar a hacer música profesionalmente. Y bueno, Cangrejo, como estaba siempre involucrado en su arte, porque Cangrejo es un artista excepcional, siempre involucrado en su vaina artística para sobrevivir, porque con la música otra vez, en Venezuela es muy difícil vivir de la música, sobre todo si eres rock and roll. ¿Me entiendes? Y si no quieres matar tigre, peor. O sea, si no quieres hacer covers, peor. Porque no vas a tener donde tocar. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a buscar músicos y tal. Cangrejo iba y venía porque siempre tenía que ir para Valencia a hacer algún trabajo, o para Margarito, para Mérida y tal. O sea, estábamos muy... Todo eso, ese grupo de hippies revolucionarios, rock and rolleros de los 70, nos habíamos dispersado. Muchos se habían disolvió, claro. Y bueno, la cosa estaba como había por supuesto, estaban la gente del rock pesado, estaban los Resistencia, Gilman con Power Age, que estaban surgiendo en esos momentos, pero nosotros en verdad no queríamos nada con eso, queríamos ser nosotros, pues, que era otra cosa, pues, no queríamos hacer ni heavy metal, ni rock and roll, ni rock argentino, ni rock español, ni nada, queríamos hacer nuestra música, lo que nosotros nos salía del forro de hacer, vamos para decirlo un poquito groseramente. En ese momento apareció un amigo, mi esposa trabajaba en Viace, apareció un amigo de un compañero de trabajo de mi esposa, que se llamaba Gustavo Montaño. Gustavo Montaño venía de Venezuela joven. Un día cayó en la casa, nos pusimos a tocar y había una afinidad, o sea, musicalmente, la vaina era bien de pinga. Gustavo trajo un amigo de él que tenía un polifónico, era muy new wave, tenía un bicho de esto que es un chote inmenso con un poco de perillas, un sintetizador de esos polifónicos de los 80, rechísimo. Y el Oso William. El Oso William era del grupo de Eddie and the Snow, pero el grupo de gente que se había educado en Berkeley, músicos de jazz, académicos, claro, rock and rolleros muy dañados. El Oso William era un tipo muy dañado, o sea, alcohólico, era un bicho, yo lo llamaba el Jaco Pastorius de Venezuela. Okay. El Oso William, te lo juro, el Oso William una vez en unas navidades perdió todos los dedos de esta mano excepto estos dos dedos solamente.
y con estos 2 dedos tocaba bajo, hacía slap, hacía de todo, te quedabas loco. Y de paso, yo llegué a ver al Oso William tocando en unos bares de Sabana Grande, tocando jazz, borracho, de tal manera borracho que se meó encima y no peló una nota. Pero era imposible trabajar con él. Sin embargo, el Oso también me enseñó muchas cosas, porque yo le mostraba canciones, él me hacía arreglos, y me decía, coño, mira, métele esto. Y yo, pero ¿qué es eso? Entonces me explicaba más o menos, y yo, coño, iba aprendiendo, ¿no? Con el Oso, que era tremendo músico, vamos a hablar claro, el Stoneberg. Claro, era insoportable. Entonces, cayó el Oso, Poppy, que Jesús, este chico de las teclas, también cayó porque era demasiado comercial, ¿verdad? Gustavo y yo, por cierto, Gustavo, para ver, aquí, este logo, la S y la N así, que es como la SS de las nazis, pero invertido, ¿no? Como S, N, ¿verdad? Eso y las 2 cruces, esto fue un diseño de Gustavo Montaño, cuando empezó la Seguridad Nacional. Entonces, bueno, nada, ahí estábamos en ese problema, apareció Cangrejo, Gustavo y Cangrejo no se llevaban muy bien, Cangrejo, ¿sabes? Quería tocar guitarra él y no quería que ya, entonces aquel problema. Bueno, ¿verdad? Tal, un día me tocan la puerta y abro la puerta y aparece un poco pelado, con los ojos pintados de negro, vestido con un flux negro y una corbatica así finita, ¿verdad? Y una guitarra así, en una guitarra, y me dice, Gustavo, coño, moví esta vaina ya, pero ahí. Gustavo, ¿quién eres tú? Me dice, no, yo soy Yato y tal. Me dicen que está buscando músicos para una banda, entonces le digo, coño, sí, pana. Entonces, claro, verga, yo no conozco al tipo, ¿no? Entonces le digo, bueno, pasa. Entonces, coño, ya tú pasas. Nosotros habíamos construido, Cangrejo y yo, en un cartucho, teníamos un apartamento en el bosque, en Chacarito. Y habíamos construido un pequeño estudio ahí con retazos de alfombras, corchos, vainas. ¿Tú sabes cómo es? Uno pelando bola tiene que arreglar. Y ahí ensayábamos. Y entonces nos pusimos a tocar. Yo le digo, bueno, vamos a tocar. O sea, entonces nos pusimos ahí a descargar. Ya tú y yo, él a mostrarme canciones, yo a mostrarle canciones. Y fue como si nos conociéramos de toda la vida. Inmediatamente hubo como un clic ahí, una vaina rechísima, una conexión arrechísima. Además que a él lo había mandado un devoto Hare Krishna, amigo mío, que le había dicho que yo estaba buscando. Yo tenía una relación como que muy mística con los devotos Hare Krishna, que en el libro la cuento con mucho detalle. Ahorita no creo que podamos entrar en tanto aspecto detallado, ¿no? Y bueno, eso fue una química rechísima. Ya tú y yo empezamos a buscar músicos, porque ya Gustavo no estaba, el Oso no estaba, Cangrejo estaba por ahí trabajando, y ya tú y yo empezamos y que primero a buscar baterista. Entonces, el primer baterista que buscamos, cuando lo llevamos a la casa para que ensayara, el tipo salió con dolor de cabeza, y más nunca lo volvimos a ver. Porque por supuesto ya tú y yo queríamos poner esas bichas, esos amplificadores a 11, no a 10, sino a 11. Entonces, claro, el tipo no aguantó, chamo, y la vaina era, no joda, matraca. Entonces, un día fuimos a buscar un bajista, entonces nos llamó un tipo así todo peludo, así arrechísimo, me acuerdo que fuimos en Bellomonte, como que era peruano. Y entonces nos invita a pasar a su cuarto, porque vivía con sus padres, nos invita a pasar a su cuarto, tenía un tocadisco, un pick-up, y pone un disco de Rush, y agarra el bajo loco, y el bicho toca el disco de Rush como si fuera el bajista de Rush, arrechísimo. Entonces, cuando para la vaina, ya tú le dices, bueno, loco, toca una vaina tuya ahí, o sea, como ya, ¿no? Una vaina tuya ahí, loco. Entonces, el tipo, ¿cómo? Sí, toca una vaina tuya, pana. Y el tipo se quedó en blanco y agotado, vámonos, chamo, ¿qué pasa? Vámonos, no sirve, ¿vale? Porque, coño, nosotros estamos buscando gente que pudiera hacer su música, ¿me entiendes? Y entonces un día llegó Cangrejo, y estábamos ya tú y yo tocando en la guitarra, y Cangrejo dijo, no, pero
Pero yo me puedo montar en la batería con esa nada, loco. Cangrejo, yo no sabía que Cangrejo era buen baterista. Yo sabía que medio tocaba, pero Cangrejo siempre jodió con la batería de carajito. Y se montó y bueno, quedó la vaina que éramos 2 guitarras y va. Pero advierto que Cangrejo siempre ha tocado guitarra y siempre ha compuesto. Y así fue que nació esa vaina. Los tres ya estábamos relacionados, de alguna forma. Yatu era de Otto Hare Krishna, su nombre es Yatukarnia Das, por eso se llama Das, Yatu. Tenemos el mismo maestro espiritual, claro, primero fue Yatu, después nosotros. Y siempre ha habido esa relación del lado espiritual, ¿no? Siempre hemos tenido un lado oscuro y un lado de la luz, y por eso es las 2 cruces, Okay. una para abajo y una para arriba. ¿Qué piensas tú de que mucha gente le endosa a la seguridad nacional las peores historias de excesos de nuestro rock venezolano? Yo creo que eso nunca yo quería tener una vitrina contigo para preguntarte, no que el por qué, porque el por qué lo tendrían ellos en su mente, pero ¿qué piensas tú de que de que mucha gente, testimoniales, libros, muchas cosas le endosan los excesos, ¿sabes? Con el debido respeto, con los excesos del rock venezolano a la seguridad nacional? Tienes razón. Tienes razón, ¿qué quieres que te diga? Tienes razón. Nosotros somos la única banda de verdad, pues. ¿Quieren oír así? Es así, la única banda de verdad. Todos los demás eran pura apariencia. Nosotros decidimos vivir nuestra vida intensamente y hasta el día de hoy lo seguimos haciendo. Los tres, a nuestra manera cada uno, porque somos personas diferentes. O sea, Yatu es totalmente diferente a mí, Cangrejo es absolutamente diferente a mí, somos amigos, somos hermanos y como hermanos nos peleamos, ¿entiendes? Tenemos nuestras diferencias, pero eso no quiere decir que nosotros somos santos, los santos están todos en el cielo. Y ahora, precisamente por eso estoy escribiendo el libro. Porque muchas de las cosas que se han escrito, incluso muchos libros que andan por ahí, yo te puedo contar a ti algo, Luis, ¿verdad? Y tú lo puedes sacar de contexto y publicarlo, y lo que sale ahí te demuestra que tú eres un patán. Yo soy un patán, pues. Ok, sí soy un patán, pero no por lo que tú dices, ¿sabes? O sea, no me condenes por algo que no es. O sea, yo tengo cómo condenarme por cosas que sé que sí son verdad. Y me puedo condenar. Entonces estoy escribiendo el libro para que todo el mundo sepa el por qué somos como somos, quiénes somos y por qué somos como somos. Y por qué quizá se crearon esos mitos. Y recordemos que los mitos son pensamientos racionales que se expresan simbólicamente, ¿verdad? Nada más que eso. La gente piensa que somos unos patanes, porque es verdad. Pero porque es verdad, ya lo sabrán cuando lean el libro. Porque nosotros todos somos responsables de lo que hacemos, pero nadie tiene la culpa de nada, porque nosotros nacemos y nos criamos en un sistema. Todo lo que nosotros pensamos, hacemos y cómo actuamos ha sido inducido por la forma en que nos criamos y todo lo que recibimos desde afuera. Nadie nace pecador. Esa historia de que Adán y Eva y entonces se comió la manzana y la mujer le dio la coquita y se volvió todo el mundo, no vale, por Dios, ¿hasta cuándo? Y Gus, ve que sabroso eso lo del libro, y me gusta porque lo veo como un ímpetu de un derecho a réplica muy honesto y muy visceral, y una patada en la cara a mucha gente que a lo mejor ha dicho muchas cosas que no son, o que simplemente tú tienes tus cosas que decir. No estoy haciendo con esa intención. Te pregunto eso, claro, ¿cuál entonces es la intención? No estoy haciendo con la intención de pegarle a nadie. No estoy haciéndolo con la intención de darle una patada a nadie. Yo simplemente tomé la decisión, o sea, me pasó después de leer el libro de Callar. Hecho por nuestro amigo Eugenio Mendoza. Miranda, amigo, Eugenio Miranda. Eugenio Miranda de la vaina, Mendoza es el señor Mendoza. Que parezca. También está relacionado porque el papá de mi ex esposa Emilia Cárate trabajaba para mí. De todas maneras,
Sí, Eugenio Miranda escribió el libro de Callayo, él fue a Mérida a entrevistarnos para el libro de Callayo, ¿verdad? Ahora, él nos hizo unas preguntas diciendo que iban a hacer para un libro sobre la seguridad, ¿verdad? Y después, con pinzas, sacó ciertas cosas y las puso en el libro de Callayo, y entonces nos hace quedar a nosotros en ese libro como unos verdaderos patanes. No es que no seamos unos patanes, vamos a hablar claro, pero no en ese contexto que quedó. No sé si lo hizo a propósito. Ahora, a mí me tocó llamar a Eugenio, o sea, no, perdón, él me llamó desde Miami para pedirme permiso para publicar la biografía de la seguridad. Yo le dije que si se le ocurría publicar una biografía de la seguridad, yo le iba a demandar a él, a la publicadora, a la publisher, a la compañía a la que publicara la vaina, y a cualquiera que tuviera ese libro en sus manos, porque no le iba a permitir que se olvidara de eso. Y les dije a Cangrejo y a Yato que esa historia teníamos que contarla, éramos nosotros. Claro, han pasado muchas cosas y tal y cual, y ahorita, quizá, justo antes de la pandemia, te voy a contar algo. Una vez un tío mío me dijo que, hablando así sobre mis aventuras, en mi vaina, en mi vida, me dijo, ¿por qué no escribes un libro? Entonces yo decía escribir una novela autobiográfica sobre Gustavo Porte, contando las historias, los cuentos, la vaina. Y cuando llegué a la historia de la seguridad, porque estaba, o sea, yo escribo una vaina hoy, una vaina mañana, no hay una línea así histórica, sino que voy escribiendo de acuerdo, me tomo 3 tragos y empiezo a escribir y de lo que me venga, ¿no? Y entonces, escribiendo lo de la seguridad, empezó como a fluir una vaina rechísima, ¿no? Y como yo no soy escritor, yo alguna vez le pedí a una amiga que sí es poeta y es artista y es profesora, que me corrigiera, me dijo, cónchale, por favor, corrígeme a ver si estoy cometiendo algún error, ¿no? Y entonces ella me dijo, cónchale, Gustavo, no, mira, eso está perfecto, más bien. Entonces, de alguna manera eso corrió la bola y se empezó como a crear una expectativa de que yo estaba escribiendo. Yo le dije a Cangrejo, mira, Cangrejo, estoy escribiendo. Cangrejo me dijo, coño, yo quiero empezar contigo a trabajar con eso. Empezamos a idearnos una idea de un libro donde partes van a ser dibujadas en comiquitas por Cangrejo, o sea, van a ser partes de la historia, van a estar narradas en cómics. Y también todo el diseño lo quiero involucrar con toda la vaina esa tipográfica de Simón Rodríguez, en donde la misma forma del tipo van a estar metidas con la historia. No sé si me entiendes, por lo menos si yo nombro una canción, de repente vas a tener ¿cómo se llama? El código QR. Código QR para que busques lleva la canción de una vez. Excelente. Sí, pero la va a tener inmiscuido en el tipo, ¿me entiendes? Pues tú vas a poder ir vainas así que se nos han ocurrido. Y la vaina va para adelante. Pues estamos trabajando en eso y cayó la pandemia. Cayó la pandemia y por supuesto todo como que se durmió, como todo lo que ha pasado, pero ese libro viene, y te vuelvo a repetir. Ese libro no es para darle una cachetada a nadie, no es para denigrar a nadie, es simplemente para responder todas las preguntas que cualquiera pueda tener sobre quién es, por qué y cómo, y dónde, tiempo, lugar y circunstancias. No es para excusarme, yo no tengo que pedirle excusas a nadie, de nada, absolutamente. Todos somos responsables de lo que hacemos, pero nadie aquí tiene la culpa de nada. Entonces, bueno, ahí está, creo que eso responde ya la última pregunta. Me perdona que me extienda tanto, tú sabes que se me... Así es, brutal. Vos, este Gustavo, hoy por hoy, ¿de qué habla? ¿De qué compone? ¿De qué estás olfateando a nivel musical? ¿Qué has encontrado como nuevo? Como artista siempre te he seguido y hemos visto cómo siempre te redibujas. Y bueno, obviamente ahorita qué está pasando en el contexto cosmológico musical del señor Gustavo Corma. Bueno, te digo, a mí se me hace muy difícil ser solista. O sea, Cangrejo y Yatu, ellos pueden actuar solos. Yo no, a mí me gusta trabajar en equipo. O sea, mi ilusión no era ser Gustavo estrella de rock and roll, mi ilusión es ser Gustavo parte de un grupo de rock. Nunca quise ser Gustavo la estrella. Todo lo
contrario, todo lo contrario. Siempre quise ser parte de un grupo, de una familia de músicos haciendo música, juntos, expresando algo juntos, un sentimiento, y compartir eso con la gente. Ese siempre ha sido, desde chiquito, ha sido mi ansiedad como artista, de tener cómplices con quien trabajar y después cómplices con quien compartir. Tanto mis poemas como mi música, como mis pensamientos, como mis acciones. Entonces, claro, siempre ha habido ese sentimiento de complicidad, o sea, algo de criminal en la vaina ahí, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, Gustavo, ahorita que yo, sobre todo en la pandemia, te digo, a mí la pandemia me cayó fenómeno. O sea, no económicamente, porque a todos nosotros nos ha afectado indudablemente. O sea, todos estamos, coño, echando un cerro de bola para tratar de sobrevivir, eso es lógico. Pero, digamos, de repente me pude reencontrar con el instrumento. Tú sabes que a mí me operaron del túnel carpial, algo que no se lo recomiendo a nadie, porque es más, es la peor decisión que tomé, pero no hubiera podido tomarla de otra manera porque el dolor era insoportable. Pero sí le recomiendo a la gente, ahorita sé que hay otras formas de aliviar eso sin operación, o sea que a cualquiera que me escuche le recomiendo que no se haga la operación, sino que busque algo alternativo, porque si no, nunca puedes estar igual. El hecho es que tú ya no puedes tener el mismo control sobre los dedos, porque al cortarte ese túnel, la digitación cambia, ¿no? No ejerces la misma presión en los dedos, ¿verdad? Entonces de repente este dedo no aprieta como debe apretar, ¿sabes? Este aprieta un poquito menos, entonces es un problema. Entonces tienes que como que aprender a tocar la guitarra otra vez. Entonces fíjate tú, cuando yo me fui a Trinidad, yo me fui de Venezuela porque ya no podía seguir en Venezuela, porque los ataques contra mi persona eran tan arrechos y la sensación, o sea, yo me sentía tan incómodo en Venezuela que yo agradecí el momento en que a mi esposa le salió ese taller allá en Trinidad. Cuando llegamos allá yo me sentí como, coño, y tengo que, o sea, como, me estaba como libre, porque nadie me conocía, nadie hablaba huevonadas de mí, nadie decía un coño, ¿me entiendes? Nadie me miraba con ojos de full, de, mira, el coño madre ese, tú sabes. Entonces, pero yo dejé de tocar guitarra. Es más, lo voy a decir aquí según. Después de la muerte de Callayo, yo no podía ni escuchar música. Vamos a hablar aquí. En un momento que ya yo no podía ni siquiera escuchar música porque me deprimía. La depresión es una vaina muy arrecha, vamos a hablar claro. Pues a veces tú ni te das cuenta de que estás deprimido. Una vaina que te agarra y te enrolla y te mete en un laberinto de una oscuridad sin que te des cuenta, donde pasan cosas que tú no tienes control. Pero yo dejé de tocar, cuando yo no podía tocar. Nunca vendí mi guitarra, mi amplificador. Claro, vendí un Marshall que tenía porque tenía que mudarme en aquella época y tenía que pagar un alquiler y yo trato de no vender mis instrumentos. Pero mi guitarra y mi Seymour todavía están aquí. ¿Cierto? Quiero que lo herede el guitarrista de Latino. Guitarrista y cantante. Francisco Maestro. De todas maneras, entonces dejé de tocar por mucho tiempo. Yo volví a empezar a tocar porque estando en Trinidad, un amigo vino de Londres a grabar, nosotros teníamos yo estaba trabajando con un tatuador, hicimos una tienda de tatuajes allá en Trinidad, y alguien que trabajaba en esa tienda, que bueno, es una historia muy larga, pero el hecho es que empezamos este muchacho y yo, alquilamos un sitio juntos y él trabajaba en un estudio de grabación. Y este pana vino a grabar para Trinidad y estaba grabando su long play ahí, su disco en Trinidad, porque salía más barato. Y quería montar unos shows en Trinidad y entonces me pidió que le buscara música. Y yo empecé como a mí me gusta la producción musical, ¿te acuerdas de que nosotros Callayo y yo hicimos Miércoles Insólitos? Y entonces lo empecé a ayudar y decidimos montarle unos shows en Trinidad. Me dijo que le buscara unos músicos, empezamos a buscar músicos y un día en la casa ahí fumándonos unos tabacos, tomándonos unos tragos, yo empecé a acompañarlo con la guitarra, tenía tiempo sin tocar, pero entonces cuando él me oye tocar me dice, oye Gustavo, ¿por qué no tocas conmigo?
Y yo le digo, coño, no, vale, yo no puedo tocar. O sea, simplemente no estoy listo, coño, tengo mucho tiempo sin tocar, y coño. Y le busqué un guitarrista muy arrecho que se llama John Hussein, un guitarrista trinitario, lo pueden buscar en las redes, arrechísimo. Y, claro, hicieron su vaina bien de pinga. Y yo dije, bueno, déjame empezar a tocar otra vez. Y ahí fue cuando empezó todo el patín de regresar a Venezuela, de volver a unir a la seguridad, de volver a echarle bola por enésima vez, sabiendo que era imposible, porque siempre hemos sabido, desde un principio, tanto con los Skyward Meditation, como que el Seguridad Nacional, siempre hemos sabido que era esa, subir con la bola esa, ¿cómo se llama? Para la colina, que cuando llegas arriba se te cae la bola y la tienes que volver a subir, una filosófica esa rara. Bueno, siempre sabemos que en Venezuela tratar de hacer rock and roll es algo así. Una banda de rock and roll en Venezuela es como un matrimonio, y amor con hambre, no. Entonces, coño, eso lo traigo a relación para que sepamos que hasta que no construyamos un circuito en Venezuela para hacer música alternativa, llámela rock and roll, llámela jazz, llámela tambores, choroní, lo que usted quiera, un sitio donde uno pueda ir jueves, sábado, viernes a escuchar jazz, a escuchar rock, a escuchar hip hop, ¿entiendes? A escuchar salsa experimental, a escuchar incluso cuartetos de cuerdas clásicos pero experimentales, vainas arrechas que no son comerciales. Hasta que no tengamos un circuito cultural donde podamos ir y podamos los músicos ganarnos la vida dignamente, como pasa en cualquier parte del mundo, bueno, no en todas, pero en muchas partes del mundo, no vamos a progresar. ¿Qué está pasando ahorita, Luis? Tenemos una cuerda de músicos sensacionales distribuidos por diferentes partes del planeta. ¿Cuántas bandas impresionantes de rock and roll, de ska, de jazz, de reggae que han en Venezuela, que se cultivaron en Venezuela y nunca llegaron a nada? Porque ¿cómo sobrevives? Terminan yéndose para otro lado. Y tú no puedes esperar que tú te vas a mudar de aquí una banda o un músico y vas a llegar a Londres y vas a ser exitoso. Puede que suceda, le puede suceder a alguien. O sea, no dudo que hay muchos músicos venezolanos, dígame los Spiteri, hay muchos músicos venezolanos que se han ido y han tenido éxito. Pero no te están esperando afuera. Sí, afuera claro. No tienes un público esperándote para decirte, ay, mira, llegó Gustavo, qué arrecho. No, eso no es verdad. Pero estamos todos desperdigados y aquí no pasa nada. Y lloramos. Y nos ponemos a llorar. Gustavo, qué fino. Fíjate, voy a dejarte esta pregunta a tu libre concepto, para que los nuevos chamos entiendan qué era, y la pregunta puntual es, cuéntale a las nuevas generaciones de tu propia voz, qué era y qué fue los miércoles insólitos. Bueno, esa es otra historia. Los miércoles insólitos, yo acababa de tener un hijo, mi hijo Gabriel, y la banda estaba disuelta. Seguridad Nacional no existía, ¿verdad? Te voy a contar algo, no se lo contaba a nadie, Luis, esto es una exclusiva para que los que están oyendo. La vez que ya tú me dijo, mira Gustavo, ya se acabó la seguridad, yo no quiero tocar más con usted, ¿verdad? Yo estaba viendo en San Antonio y yo iba a trabajar a Berlín Estatú en el Atillo. Yo vivía en San Antonio y me venía por las calles, por los back roads, los caminos de atrás, tú sabes, los caminos verdes para llegar por ahí, por la Quebrada del Guayabo, por ahí, para llegar a San Antonio en la mañana temprano, para ir a trabajar. Venía y en la noche anterior ya tú me habías dicho que se acabó la seguridad, pues definitivamente. Estamos hablando de los 90. Y entonces, yo tuve que parar el carro, me bajé y me puse a llorar. La única que estaba conmigo era Emilia Escárate, mi mujer, la mamá de mi hijo, y que antes era Eva de Callayo, antes de casarse conmigo. O sea, éramos la misma familia. Y me puse a llorar. Para mí eso fue un coñazo. A Callayo le pasó algo muy parecido con Dermis Tattoo. Después, cuando fueron a la gira en Estados Unidos, que para mí Dermis Tattoo es la mejor banda de rock venezolano que ha existido.
hasta hoy. Creo que fue una de sus composiciones, sus arreglos, su interpretación. Sebastián, Héctor y Callayo son unos monstruos, los dos, los tres. Eran y son, porque siguen siendo. Callayo sigue siendo para mí una figura principal en el rock and roll venezolano. Quizá uno de los músicos más completos, más entregados, y quizá por eso desapareció tan temprano. Todos sabemos que los buenos músicos, los artistas de verdad arrechos, casi siempre se queman rápido, o sea, pasan rápido. Podemos contarlos, ¿no? Uh-huh. No pasan de los 28 años casi todos. Entonces, Callayo y yo nos encontrábamos más o menos en la misma situación. Estábamos despechadísimos porque no teníamos banda. El despecho de no tener con quién tocar para un artista que le gusta tocar con gente, que no quiere ser solita. Callayo no quería ser solita y yo tampoco. Queríamos tener banda. Entonces para nosotros ese despecho era rechísimo. Callayo estaba empezando el proyecto PAN, que era rechísimo y a él le gustaba, con el cual yo los ayudé mucho, pero queríamos hacer otra cosa. Y una de las cosas que queríamos hacer era acabar con esa división que hay en Venezuela, que existe en Venezuela, de los músicos, donde todo es una competencia y donde entonces todo el mundo habla de todo el mundo mal. Entonces este es una mierda, que él es un huevón, el otro es un marico, el otro tal. Entonces todo es una tacadera y una vaina y nadie se ayuda. ¿Entiendes? Claro, ahora que todo el mundo está por ahí, todo el mundo se quiere. Vamos a hablar claro. Ahora que todo el mundo está por allá, el otro está por allá, el otro está por aquí, todo el mundo se ama y todo el mundo se da la bola y todo el mundo se aplaude. Pero cuando estamos aquí, todo el mundo se odia. Eso no es verdad, Luis. Vamos a hablar Correcto. claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decíamos, coño, vamos a acabar con eso, Juan. Vamos a hacer algo donde todos toquemos y nos ayudemos, nos entreayudemos. Esa era la idea de Miércoles Insólito. La idea era, te la voy a explicar sencillo, la idea era una banda reconocida, una banda no tan conocida y una banda desconocida, ¿verdad? La banda conocida trae público para la banda no tan conocida, que a la vez las dos traen bandas para la no conocida. Sin embargo, la no conocida tiene un grupo, un núcleo hardcore de fans que odian a la banda conocida porque es comercial, ¿comprende? Pero ese grupo radical que odia a la banda comercial, que es conocida porque se vendió, cuando oye a la banda en vivo dice, coño, tocados son arrechos, fan. ¿Me entiendes? Porque yo oigo a Desorden Público, a Amigos Invisibles, o a X, o a ¿cómo es que se llama? A Caramelo de Cianuro, los oigo en vivo, yo digo, estos tipos son arrechos, ¿me entiendes? Pero de repente los odio, pero digo, coño, estos tipos de verdad son arrechos, no es huevona, ¿me entiendes? Entonces era una vaina donde la vaina funcionaba de bien, esa era la idea. Claro, nosotros tratamos de venderle esa vaina a la gente y la gente decía, ustedes están locos, bueno, es lo que son unos drogadictos locos. Todo ok, pues, pero igualito lo hicimos, ¿entiendes? Lamentablemente pasó lo que pasó, ¿no? Y ese proyecto murió y hasta el día de hoy lo que existe es lo mismo, excepto por algunas cosas como lo que hace Javier con el Bacafé, con los intentos que ha hecho Javier de sacar adelante la escena rock de una forma un poquito más cooperativa, menos competitiva y más auténtica, más de verdad, coño, vamos a ayudarnos, vamos a sacar esto para adelante entre todos, porque, o sea, coño, ¿de qué sirve que tú hagas esto y tú hagas aquello y no pasa nunca pasa nada? Después terminas tú yéndote para allá y tú para allá, se termina en divorcio todo, o sea, matrimonio, ¿cómo es esto? O sea, o eyacciones interrumpidas, una verga así. Gustavo. Bueno, ahí está la historia de Miércoles Insólito. Gustavo. En el libro la leerán mucha más claridad. Gustavo, muchas gracias por este momento. De verdad que yo más que contento, estoy muy emocionado por tu frontalidad y porque, bueno, agradezco gratamente el poder articular un poquito esta historia de nuestro rock, y tú eres una figura clave que te has mostrado y que nos has dicho muchas cosas puntuales
y lo del libro lo aplaudimos tu carrera. Quiero agradecerte en nombre de mucha gente de una generación por haber existido, por existir en nuestra música. Y bueno, finalmente, Gus, ¿cómo te gustaría quedar escrito en los libros de historia o en tus propios libros de historia del rock en Venezuela? En realidad no importa. O sea, yo estoy escribiendo, te digo, estoy escribiendo el libro para contar no la historia mía, la de los tres. O sea, en realidad lo que quiero es que, bueno, que la gente se dé cuenta que, o sea, yo lo que quisiera es que no, la importancia no es de una persona, la importancia es de varios, es de muchos, haciendo juntos. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que yo siempre quise de carajito, de tener mis cómplices para lograr más cómplices, para cambiar una vaina que no sirve. Esa fue mi intención desde que soy un niño, desde que tengo memoria, ¿entiendes? Y eso es lo que yo quisiera. No quisiera ser recordado yo como nada, quisiera que la gente de mí tuviera el ímpetu para crear ese movimiento conjunto, para crear algo en el ámbito de la música alternativa venezolana. No vamos a llamarla rock and roll, porque la música alternativa venezolana tiene una gama rechísima, el ska, el reggae, el jazz rock, cuánta vaina no hay por ahí que están haciendo muchos músicos, ¿me entiendes? Y ahorita más que nunca, trap, hip hop, neo soul, cuánta vaina no hay por ahí arrechísima que están haciendo los carajitos, que hay que sacarse el sombrero, porque son chamos que no es como uno, como estábamos discutiendo con Casino en estos días, con el hijo de Casino, Benjamín, que está estudiando en Buenos Aires. O sea, él está estudiando, nosotros no estudiábamos. El único de nosotros que estudió fue Jairo Zuleta. Todos los demás lo que hacíamos, que lo que queríamos era tocar, ¿entiendes? Cangrejo no sabe qué es do, ni qué es re, ni qué es la, ¿entiendes? Ya tú sabes un poquito más. Yo estoy aprendiendo ahorita, gracias al COVID. Eso me ha ayudado. Pero yo lo que quisiera es eso, quisiera que se dieran cuenta a la gente de que esto no es un proyecto musical, no puede ser un proyecto individual, porque tú puedes ser un gran solista, pero si tú no tienes una orquesta atrás que te soporte, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? ¿Entiendes? Que es más sabroso, que suene esa orquesta contigo y tú, ese solo tuyo suene con ese colchón arrechísimo detrás, o que tú suenes solo así con un violín dándote las de Paganini. Gustavo, gracias por existir en You Rock. Gracias a ti, Luis. Muchísimas gracias. Un placer y un honor haber hablado contigo y con todos los que están conectados.